Muy buenas tardes, querida familia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy importante que es acerca de la providencia de Dios. En el capítulo 15 de Génesis se nos relata cómo Dios establece su pacto con Abraham. Dice el capítulo 15 y versículo 6 de Génesis: y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. ¿Cuál fue la reacción de Abraham luego de recibir la visión y la palabra de Dios? Pues dice, le creyó por justicia, ¿no? En Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25, el apóstol Pablo rescata esta experiencia de Abraham y dice: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Como parte del pacto, Dios explicó otros detalles que Abraham debía saber con respecto al sufrimiento del pacto y al cumplimiento del pacto y la promesa. En el Génesis capítulo 15, siempre el versículo 13 al 16, nos dice: y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandeza y con riqueza. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios le reveló a Abraham que daría la tierra prometida a su descendencia, pero antes de eso ellos iban a ser esclavos. La tierra no les sería quitada a los amorreos, sino hasta que hubiera llegado el colmo de su maldad. Iban a pasar 400 años antes de que su descendencia poseyera la tierra. Asimismo sucedió. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41, leemos lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. La Biblia demuestra claramente que Dios, después de haber creado el mundo, ha seguido manteniéndolo, cuidándolo y gobernándolo con su sabiduría. Esa obra de Dios se llama providencia. La palabra misma significa ver antes, es decir, antes de hacer. Por lo tanto, la providencia de Dios se refiere a los planes que Él ha hecho para el futuro y demás al cumplimiento de esos planes. Esta providencia comprende 3 aspectos que quiero que los notemos hoy. El primero es la preservación, el gobierno y la cooperación. Pero antes de verlos más profundamente, aunque sea rapidito, ¿verdad? Debemos ponernos en guardia contra 3 errores muy comunes. ¿Cuáles son los conceptos equivocados en cuanto a la providencia de Dios? Tenemos en primer lugar el concepto deísta. Esta opinión enseña que cuando Dios creó al mundo, le dio a cada una de sus criaturas algunas leyes y luego abandonó todo para que funcionara de acuerdo con esas leyes. Quiere decir entonces que Dios se encargó de hacer el mundo, lo puso en marcha y luego lo dejó a su propio destino como un barco a la deriva. El concepto panteísta, este concepto no distingue entre Dios y el mundo. Para él, Dios es el mundo y el mundo es Dios. Dice él, Dios es todo y todo es Dios. En ese caso no hay ni creación ni providencia, sino que el mundo se va creando y gobernando a sí mismo. En cuanto a la preservación,
Este es el primer aspecto de la providencia. Por ella entendemos que Dios preserva lo que ha creado. Lo que Él hizo en la creación lo sigue manteniendo en existencia. ¿Cuál es su significado? Esto indica que nada ni nadie en el mundo existe por sí solo o por su cuenta, sino que todas las cosas dependen de Dios. Él las creó con el poder de su palabra y Él las sigue manteniendo con su palabra. Es por eso que las cosas creadas al principio siguen existiendo. La prueba bíblica, bueno, en Hebreos 17:24 leemos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esto nos deja ver que el mundo es la obra de Dios, el Padre. Y luego el versículo 28, el apóstol Pablo, hablando del presente, dice: porque en Él, o sea, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Dios ha creado el mundo y también lo preserva. En cuanto al gobierno, este aspecto de la providencia puede definirse como la actividad de Dios guiando las cosas hacia su divino propósito. Ese propósito es el mismo que tuvo Dios al crear al mundo o al hombre, es decir, la gloria de su nombre. En Isaías 43:7 leemos lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Su significado: que Dios gobierna el universo. Quiere decir simplemente que todas las cosas ocurren de acuerdo con sus órdenes. Él es el rey del universo y nada de lo que en él ocurre por suerte, sino que Dios lo ha determinado así. Muchos, por ejemplo, creen que una guerra mundial es el resultado de las decisiones de los hombres, pero lo cierto es que Dios lo ha decidido primero. Él es el Rey Supremo que gobierna sobre los asuntos del mundo y de los hombres. Su extensión. Dos preguntas que surgen de forma natural. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? ¿Qué cosas gobierna y cuáles no? En general, se debe responder que Él gobierna todas las cosas. Su gobierno es universal. Entre las cosas que Él gobierna podemos mencionar algunas. Primero, el mundo material. En el Salmo 104:13 al 15 nos dice: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Los animales, Mateo 6:26 dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y las naciones, Job 12:23 dice: Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Hechos 17:26 nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El éxito o el fracaso de una vida. Salmo 75:7 dice: porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Cuál es el consuelo de todo esto? Al saber que Dios gobierna todas las cosas, no existen en nuestra vida el temor y la duda. En cambio, deben reinar la confianza y la seguridad. Es por eso que Pablo, aunque tuvo muchas dificultades, podía decir con alegría: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Podemos estar seguros que cualquier cosa que no sucede es el designio de nuestro Dios soberano. El concepto de la cooperación. Hay algunos que creen que porque Dios gobierna, ellos no precisan hacer nada. Esa es una idea muy equivocada, porque en la providencia de Dios hay también este otro aspecto llamado la cooperación.
Esto puede definirse como la actividad de Dios en cooperación con todas las cosas y de acuerdo a sus leyes. Dios, en su gobierno del universo, utiliza los medios que ha creado y sus leyes respectivas. Ejemplo, Dios hizo el sol y en su gobierno quiere alumbrar al mundo con él, pero para ello usa el sol que hizo al principio y que sigue sus leyes. Por eso el sol sale siempre en el oriente y se pone en el occidente. Dios lo gobierna, pero con la cooperación del sol. Tomemos un hombre enfermo. Dios lo quiere curar de su mal. En su gobierno del mundo Él desea curar a ese hombre. Pues bien, para ello utiliza el conocimiento que Él mismo ha dado a los médicos, a las plantas medicinales y el descanso. Dios gobierna entonces en cooperación con el enfermo, el médico, etc. ¿Qué es entonces lo que falta que el ser humano haga? Que entienda, que obedezca, que cuando se le pide algo es para el mismo bien, porque así Dios lo determina. Quiero concluir esta breve orientación con una pregunta que aparece en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 27, que dice: ¿qué es la providencia de Dios? Y la respuesta es la siguiente: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riqueza y pobreza, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Y la pregunta 28 dice: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? La respuesta es que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas sus criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Pensando entonces en esto, recibamos la bendición del Señor. En Efesios 3, 21, 22 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.